Buenos días. Buenos días. Bueno, trataré de ser muy breve y no repetir algunas cosas que hemos oído antes y no robar terreno tampoco a la intervención que vendrá después de la Cruz Roja y la DIA. La verdad es que cuando he estado oyendo lo ocurrido en Éibar, en Llodio, además, al final es muy parecido, tanto lo que ocurrió en Bilbao, que tal vez no es más que un Éibar muy grande, como lo que ocurrió en Llodio. En Bilbao yo me voy a centrar en los daños sanitarios, en los daños para la salud que se sufrieron a raíz de las inundaciones y en la respuesta que dio a ellos la sanidad municipal. Dentro de todo ese conjunto grande de daños en todos los terrenos afectados por las inundaciones, me voy a centrar en esos puntos. En realidad, el daño directo causado por la inundación fue muy distinto al que es habitual en otro tipo de catástrofes. En otras catástrofes, el número de heridos suele multiplicar por 9, por 6 al número de muertos. Aquí no hubo un número, desgraciadamente, siempre es alto el número de muertos, pero el número de heridos fue muy pequeño. No hubo, en absoluto, sobrecarga asistencial en los servicios de urgencia por heridos causados por la inundación. Los daños para la salud fueron indirectos. Fueron, en primer lugar, por la cantidad de personas que perdieron su hogar. La primera noche en Bilbao se evaluaba en alrededor de 10.000 personas las que tuvieron que dormir fuera del hogar. En segundo lugar, hubo un desabastecimiento de agua, alimentos y medicinas. Eso afectaba sobre todo a la población de mayor edad y a los enfermos crónicos. En tercer lugar, hubo que afrontar un problema más grave en Bilbao que en otras localidades, quizá en Bermeo también fue muy grave por los almacenes de pescado de las conserveras, y era la gran cantidad de materia orgánica en descomposición, tanto en el mercado de la Ribera como en algunos almacenes frigoríficos. No voy a hablar de la diseminación de productos industriales tóxicos porque ya se ha hablado, fueron a las playas. Hubo también una interrupción de los servicios normales de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Tardó la Seguridad Social 4 o 5 días en recuperar la normalidad en sus consultorios, no porque estos fuesen afectados por las aguas, sino porque no había electricidad, no había teléfonos, no había agua y muchos médicos y enfermeras no podían llegar a sus lugares de consulta. Otros problemas vinieron por las dificultades de transporte de heridos o enfermos. Hubo algún caso en que apareció en la prensa en que hablaban de una niña que tenía una meningitis, que era trasladada al hospital de Basurto, que la ambulancia tuvo que dar la vuelta y que esa niña falleció. Pero además no hubo más casos así sonados. Y por último, hablaremos también del riesgo que corrían los miles de voluntarios que salieron a la calle a recuperar la ciudad. Las personas que quedaron sin hogar, ya digo que el primer día a lo mejor fueron cerca de 10.000, pero muchas de ellas era que no podían acceder a su vivienda. Pasados los 2 primeros días, ese número descendió alrededor de 1.000. No existía en aquella época, en Bilbao, no había polideportivos, solamente el de Artxanda. Y se utilizaron como lugares de refugio las escuelas y 2 colegios públicos. El Colegio de los Jesuitas, ya se ha dicho antes, que fue un poco el centro de intendencia para todas las personas refugiadas, para suministro de alimentos, para suministro de agua, para suministro de medicamentos. Este es el patio del colegio, pocos años después, el heliopuerto.
Ahí se ve el mismo patio con helicópteros llegando y ahí se ve otro colegio, el Colegio de los Escolapios, donde el comedor escolar se convirtió en un comedor improvisado para las personas. En estos primeros días, hay que decir que estos refugiados que durmieron en las escuelas públicas tuvieron un acompañamiento por voluntarios, entre ellos muchos médicos, que desarrollaron un papel, no como médicos, pero sí como personas que acalmaron bastante la ansiedad de los que estaban allí alojados sin hogar y sin saber qué iba a ser de ellos al día siguiente. En la búsqueda de soluciones para los refugiados hubo un grupo bastante importante de alrededor de 300 personas que vivían en infravivienda, en chabolas, en distintas zonas de Bilbao, en Peñascal, en Txurdinaga. Esas personas quedaron en unas condiciones lamentables. Hubo necesidad de montar una operación de traslado. Pasaron primero por las duchas municipales, se les proporcionó ropa limpia. La ropa que ellos tenían fue lavada y desinfectada en el Servicio Municipal de Desinfecciones y fueron todas ellas trasladadas después al campo de fútbol de Garellano, donde el Ejército montó a una velocidad y con una eficiencia enormes, montó un campamento con tiendas de campaña, pero que tenía también cocina de campaña, duchas, en el cual estas personas estuvieron alojadas durante varios meses. Otro grupo grande de refugiados que tuvo que permanecer durante varios meses fue alojado en una residencia que acababa de adquirir el Ayuntamiento para sus servicios sociales. Estos dos sitios, tanto la residencia como el campamento, la gente los comparaba con la Casa de la Goma, la célebre Casa de la Goma, llamada así porque ahí cabía todo el mundo. Otro de los problemas sanitarios, que también se ha aludido antes, fue la ausencia de agua potable. Bilbao tuvo unas peculiaridades interesantes. Después de las inundaciones, toda la red de suministro de aguas a Bilbao quedó dañada. No había garantía de que el agua fuera potable. En los barrios más arrasados se cortó el suministro. En el resto de la ciudad había suministro, pero no había garantía de potabilidad. Entonces se organizó un sistema de suministro alternativo. Si mal no recuerdo, la Armada trajo un barco aljibe con agua de Santander al puerto de Bilbao. Llegaron camiones cisterna, el Ejército trajo varios camiones cisterna y se repartió agua a través de los camiones. Sin embargo, la gente seguía acudiendo a las pocas fuentes que hay en los alrededores de Bilbao. Nosotros montamos 30 puntos de toma de muestras en el conjunto de la red de Bilbao, de muestras al grifo, en zonas terminales de la red. Y se fueron analizando día a día las aguas y cuando llevamos 6 días, todos los análisis del agua de grifo habían sido normales. Sin embargo, los análisis que teníamos de las fuentes de Turrigor y de La Peña, que había gente haciendo cola para suministrarse de ellas, decían que aquel agua no era potable. Entonces, al 6.º día ya después de las inundaciones, se declaró que el agua de Bilbao era prácticamente potable, que había unas precauciones, pero que se podía utilizar. Otro punto que también se ha comentado antes, pero de gravedad, era la retirada de materia orgánica en descomposición. El punto peor en Bilbao fue el Mercado de la Ribera. Hubo otros, muchos bares y restaurantes de las 7 calles acumulaban bastante materia, bastantes alimentos y, sobre todo, un par de almacenes de congelados de Bolueta. La retirada de esto fue realizada por el Ejército, por soldados que estaban haciendo el servicio militar,
sin más protección que una mascarilla, y la verdad es que en el mercado de la Ribera el olor era horrible. Tienen mucho mérito aquellos que estuvieron allí. El ejército, utilizando sus camiones, iba evacuando todos los alimentos en descomposición y participaron en esta operación los veterinarios municipales. Jesús Llona, que es el único que está en blanco y negro, y que es una foto además de aquellos años, era el jefe de los servicios de veterinaria y fue él quien dirigió esta operación en colaboración con un oficial del ejército. Él fue el que organizó toda. Los otros son veterinarios que hicieron un triple papel. Por una parte, eran los que decidían qué había que eliminar, qué productos había que eliminar y con qué rapidez, con qué urgencia. Por otra parte, levantaban acta de qué productos se llevaba el ejército para que los bares, restaurantes, pudiesen posteriormente utilizar esas actas como documento para reclamar daños a las compañías de seguros. Y, por último, trabajaron arduamente para instalar un Mercabilbao alternativo en la feria de muestras, porque Mercabilbao había quedado afectado por las inundaciones y era imprescindible para recuperar el abastecimiento normal de alimentos para Bilbao. También hay que decir una palabra en honor del vertedero de Artigas, que tragó todo. Tragó todo. En aquellos años, llevaba 10 años o así funcionando, tenía espacio enorme, pero tragó todos los camiones y camiones que se llevaron, los tragó, y si no hubiese estado el vertedero de Artigas, no sé lo que hubiéramos hecho. La asistencia médica de urgencia en Bilbao estaba representada, en aquel entonces era escasa, estaba representada por el cuarto socorro del Hospital de Basurto, el Servicio de Urgencias de la Seguridad Social, que tenía la sede en Deusto, las casas de socorro de San Vicente, Ocharcoaga y Urazurrutia, municipales. Había una clínica privada, entonces la Clínica San Sebastián, que tenía servicio de urgencia, no creo que había más. No se vieron en absoluto desbordados estos servicios por causa de las inundaciones. Siguieron su ritmo normal. No hubo en absoluto ningún incremento de las urgencias. En el Hospital de la Cruz Roja se instaló un primer puesto de socorro destinado a los refugiados, a las personas que se habían quedado sin hogar. Se instaló ahí porque estaba muy próximo al Colegio de los Jesuitas y lo instalaron los médicos y enfermeros que estaban trabajando en un puesto de socorro que el Ayuntamiento había colocado en el Arenal con motivo de las fiestas. Según vieron que subía el agua, ellos, por propia iniciativa, contactaron con el concejal delegado de Sanidad, que era Pedro López Merino, y acudieron a montar este puesto en la Cruz Roja, más que para prestar asistencia, para ser un poco una presencia del Ayuntamiento que canalizase peticiones de ayuda para ese grupo de personas refugiadas. Y ya hemos dicho que el Colegio de los Jesuitas era el centro de intendencia para todos ellos. La asistencia médica no urgente sí se vio afectada por una razón. Muchas personas, sobre todo en el casco viejo, tuvieron dificultades para acudir a su médico. Y muchas de esas personas pues, tenían consultas, a veces no urgentes, pero a veces en enfermos crónicos eran consultas urgentes. Y hubo aquí algunas de las iniciativas de las comparsas muy interesante y que ha quedado un poco olvidada, y es que hubo un grupo de 10 o 12, yo creo que eran de las comparsas, que se dedicaron al servicio de los ancianos del casco viejo, a llevarles alimentos a su casa, a acudir a por medicinas, los que necesitaban medicinas. Y hubo también, lo recuerdo, un médico ya mayor, ya de casi 70 años, que se instaló en la Casa de Socorro de San Vicente, y a todos estos voluntarios que llegaban para pedir recetas para ancianos o enfermos crónicos del casco viejo, les hacía las recetas y les facilitaba la labor. El transporte sanitario no creó problemas porque no hubo prácticamente, ya hemos dicho que no hubo muchos heridos.
hubo muchos problemas de circulación en Bilbao. Nosotros, en aquella época, había ambulancias en Bilbao, ambulancias de la DIA, ambulancias de la Cruz Roja y las ambulancias municipales. Las ambulancias municipales no eran tan caducos los coches. Esos que están ahí son del año... No, esos los he visto yo en los años 70 funcionando, los de la derecha. Las ambulancias más modernas que teníamos entonces eran esos dos SEAT 1400 que tenían la distancia entre ejes alargada, eran unos vehículos malísimos. Y esa Land Rover que vemos ahí, que ya no estaba en uso el 83, porque era también... Tenía un problema también de distancia entre ejes, era un vehículo malísimo. Pero bueno, en las inundaciones nos vino muy bien porque la pusimos en uso y esa con otras dos vehículos Land Rover que tenía el servicio de desinfecciones fueron utilísimos porque garantizaron la comunicación con los barrios a los que no se podía llegar en vehículos normales, con la Peña, con el Peñascal. Fueron también los vehículos con los cuales se desplazaba el encargado de hacer las tomas de muestras de agua por todo Bilbao. Tuvimos el mismo problema de pinchazos que ha citado por ahí el ingeniero del Ayuntamiento de Llodio. Y se nos pinchaba en cada viaje, había un pinchazo. Fue un problema el de los pinchazos. Por último, vamos a hablar un poco de la asistencia a los voluntarios. Y ya con esto espero terminar. Las cifras hablan de 7.000. Yo sé que el Ayuntamiento compró 10.000 pares de botas y se repartieron. A lo mejor alguno se llevó 2 pares, pero se repartieron y hubo que pedir más. Yo creo que hubo más. La cifra que manejamos entonces era alrededor entre cerca de 20.000 los voluntarios que participaron en las distintas tareas de unión. Nosotros 2 cosas nos preocupaban. Una era el tétanos y otra era la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas, por otros animales también, pero en el caso de inundaciones por la orina de las ratas, penetra a través de pequeñas heridas de la piel y puede originar problemas muy graves. Teníamos un precedente de unas inundaciones del 77 en Guecho y otras también, yo creo que fueron también en Guecho, en el que en una de ellas había habido 2 casos graves de leptospirosis y la forma de prevenir era conseguir botas, sobre todo botas, pero también guantes, que nadie fuese a trabajar sin botas. Y bueno, yo creo que se consiguió. Todas las fotos que hemos visto anteriormente y las que hemos visto ahora, todos los voluntarios, todos los que estaban trabajando llevaban botas catiuscas. La verdad es que no hubo ningún caso de leptospirosis. Tampoco hubo ninguno de tétanos. Eso que hubo pequeñas heridas en los grupos de socorro que organizó el Ayuntamiento, curaron bastantes pequeñas heridas, pero no hubo casos de tétanos. Tal vez porque, al igual que en Bermeo, se vacunaron miles de personas. Yo recuerdo que teníamos 4.000 dosis de vacuna antitetánica y que se agotaron en los 3 primeros días con los voluntarios que tenemos ahí. El Ayuntamiento, los servicios médicos del Ayuntamiento organizaron en todos estos puntos donde había voluntarios trabajando, organizaron pequeños puestos de socorro. Hubo uno en la ribera de Deusto, que estaba instalado en la entrada de una fábrica de cadenas. Hubo otro en La Peña, hubo otro en el Casco Viejo y hubo 2 en los barrios altos de Recalde, uno en el Peñascal y otro en Uretamendi. A estos puestos acudía normalmente un médico municipal con un enfermero. En algún caso fue también un administrativo. No hicieron mucha labor de curar, apenas curaron pocas heridas, no hubo muchas heridas. Hacían labor de prevención, recordando las normas de higiene, recordando la obligación de llevar botas, de tener cuidado con el agua, vacunando, pero sobre todo la principal labor que hicieron fue el haber una presencia institucional del Ayuntamiento en aquellos barrios con tantos voluntarios trabajando, a los que acudían a ellos con demandas de lo más extraño. Y fueron, en cierto modo, una oficina municipal en la zona siniestrada. Bueno, para cerrar, tenemos la foto del alcalde Robles, antes le han citado. Yo creo que el alcalde, en esta ocasión, Robles, tuvo una actuación
muy buena, conectó con el espíritu de la juventud de Bilbao, que se rebelaba contra la inundación y empezó a trabajar, al igual que en otros sitios, empezó a trabajar según bajaban las aguas, estaba ya trabajando, limpiando, hizo un papel como nunca había hecho antes, porque no había sido un alcalde simpático, ni había sido un alcalde... Aquí en las inundaciones conectó con su pueblo, fue alcalde. Y, en cierto modo, esta inundación fue el pistoletazo de salida del nuevo Bilbao que ahora tenemos y que tantos premios ha obtenido. Y termino con esto.